Pedido de Aurelio, voy a ser moderado, no cuento aquello. Voy a presentar a las personas que están en la mesa. Rafael, que es el representante de Aquelarre, el director de Aquelarre, la escuela que nos ha cobijado, y en donde esta sala tiene el nombre de Aurelio González. Aurelio González, ¿de qué vamos a hablar después? Afonso, que es el representante del Movimiento Justicia y Derechos Humanos y vino desde Porto Alegre para entregar este trofeo. Y bueno, yo, Roger Rodríguez, periodista, que estoy cosiendo un poquito estas cosas. En primer lugar va a hablar Afonso explicando qué es lo que le otorgaron a Aurelio en Porto Alegre el año pasado, y va a hacer el anuncio de la convocatoria al premio 39 del Premio de Derechos Humanos, Movimiento de Justicia y Derechos Humanos y varias organizaciones que están aquí, que va a ser el tema intolerancia, el tema eje para los periodistas, y en el cual por primera vez todos los periodistas uruguayos están convocados a participar en muchos rubros, porque esto incluye reportaje, fotografía, audio, tanto en radio como podcast, televisión, journalismo online, crónica, documental, libro y trabajos académicos. Es decir, que hay toda una gran gama de posibilidades para que los periodistas uruguayos puedan pelear por este trofeo, que en lo personal gané en el año 2002, cuando toda la investigación de la aparición de Simón Riquelme. Así que es un premio muy considerado en Brasil, pero de eso va a hablar Afonso. Senhoras e senhores, um prazer estar aqui. Me apresento como Afonso Lix, eu sou secretário do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Brasil. Vocês saberão melhor se eu disser que eu sou secretário do Jair Krischke. Aí todos sabem do que eu estou falando. O Jair nos incumbiu, eu e a companheira Jomira Palheta, de realizarmos aqui o último ato da edição 38 do prêmio, que escolheu como personagem o nosso companheiro Aurélio. Trata-se da entrega de um troféu que foi conferido a ele. E a gente então aproveita o prestígio do Aurélio para também falar do que significa o nosso prêmio, o 38 e agora o 39. Tenho a agradecer a organização aqui desse encontro, do Roger, da Anabela e ao nosso companheiro Rafael, para que conto que o Movimento de Justiça e Direitos Humanos ele iniciou as suas ações como um grupo de resistência ao golpe militar de 64 no Brasil e atuou praticamente contra todas as ditaduras. Na abertura política, o movimento, por sentença judicial, conseguiu inscrever-se como a sua natureza jurídica, apenas então, onde mesmo com a anistia sofremos dificuldades porque os cartórios a mando dos militares tinham dificuldade em reconhecer uma instituição assim. Ainda atuamos nessa questão das ditaduras contra as consequências da Operação Condor, especialmente o Operativo Condor. Agora, no final do ano, o Jair e o Prêmio Nobel Adolfo Esquivel entraram com uma representação contra o Estado argentino pelo desaparecimento de um brasileiro, de um brasileiro em solo argentino, no aeroporto de Ezeiza. O Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo foi instituído em 84 para estimular o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações pela observância e a defesa dos direitos humanos. Desde então, embora o prêmio não ofereça valores em dinheiro,
ele se consolidou como um dos principais do país, promovido pelo movimento, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação dos Repórteres Fotográficos, ARFOC, e pela Regional Latino-Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, a UITA, onde apontamos aqui a presença do nosso companheiro Gerardo Iglesias. Um abraço, Gerardo. Esse momento, antes mesmo de que o Prêmio 39 tenha sido apresentado no Brasil, aqui é o primeiro lançamento, primeira vez que se apresenta as imagens da edição 39 do prêmio. O tema nos parece muito apropriado, o tema intolerância. Intolerância foi aquilo que se viu em Buenos Aires ontem. E como diz a Anabela, intolerância, basta chegar na esquina, olhar o povo com fome. Isso é intolerância. O Roger fez o convite, então, aos periodistas uruguaios e estudantes para que se inscrevam neste prêmio de número 39. As inscrições poderão ser apresentadas pelo correio ou também pelo meio digital no site do movimento. Fica mais fácil assim. Aurélio, desculpa pela demora. Esse prêmio já era para ter sido entregue em dezembro. E eu trago para você uma mensagem do Jair, que insiste muito na valorização da sua pessoa e do seu profissional que você é. Alguém que conseguiu dar um passo adiante nas suas ações e performances jornalísticas, periodísticas, e se tornou protagonista da história. Na transmissão de YouTube do prêmio em dezembro, o Jair ressaltou, abre aspas, Aurélio Gonzalez, fotógrafo militante, é a personalidade homenageada pelo Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo por sua longa atuação, registrando a história de um povo, pelo enfrentamento à intolerância militar, pela perspicácia, sensibilidade em ocultar os registros de parte da história do Uruguai e a genialidade do resgate deste acervo, acima de tudo, pela defesa da liberdade de imprensa, que é a própria defesa da democracia. Bueno, ahora se supone que en el libreto habíamos planeado que yo iba a hacer un perfil de Aurelio, cosa que me resulta muy difícil, porque a Aurelio lo conozco desde que volvió, yo trabajaba en La Hora y inmediatamente empezamos a cruzarnos en las calles y todo lo demás y empecé a encontrarme con los viejos dirigentes sindicales que volvían de la cárcel, del exilio o que habían estado en la resistencia y desaparecidos, abrazaban a Aurelio como si hubieran estado con él en el exilio. Entonces, claro, lo conocían desde los años 60. Todos lo conocían. Por eso, todos lo conocían. Entonces, eso que para nosotros, los de la generación 83, los de la generación de la salida, de la dictadura, eran sujetos que se hablaba de ellos, de sus historias, como héroes mitológicos, se transformó en una persona de carne y hueso con la que terminás compartiendo una nota, un artículo o una marcha. Ir a ver la historia de Aurelio, probablemente todos nosotros la sabemos o la conocemos o hemos sabido de sus historias porque Aurelio no solo las ha vivido, sino que las cuenta muy bien. Así que me fui a la Wikipedia, que es nuestra sala de... Hoy el apoyo de todos los periodistas es Wikipedia, ¿viste? Entonces, para no investigar. Entonces, Aurelio González tiene una página de Wikipedia. Y en esa página se cuenta toda una versión histórica que sacaron de distintas fuentes, desde que nació en Marruecos, en Afilia, el 14 de noviembre de 1931, de que fue a España, que estuvo en Tánger, de que estuvo metido en Casablanca haciendo algunas cosas medias raras que lo terminaron expulsando a la leche, que después se metió de polizón en un barco,
que terminó en Montevideo allá por el año 52, que trabajó en una metalúrgica en Nervión, que trabajó en la construcción, que el amigo que tuvo acá lo metió en la fotografía, y que el día que encontró la fotografía también se cruzó también con el Partido Comunista y empezó a hacer eso que es hoy, que es ese tipo de reportero militante, como no hay muchos, aunque acá estoy viendo a una enfrente a mí, con una historia que reflejó en las fotos del Popular, no haciendo la nota que todos los grandes medios hacían, sino la nota de la gente que protagonizaba realmente la historia, y no la de los dirigentes o los famosos que llegan a cargos por votos, sino la del trabajador. Y esas fotos son las que más reflejó todavía cuando la huelga general, que terminaron en ese 9 de julio con la ocupación del Popular, y el mecanismo por el cual se terminaron escondiendo cientos de fotos, cientos de rollos, que durante muchos años quedaron allí escondidos hasta que en el 2006 se recuperaron. Él volvió a Uruguay en el 85, desde entonces volvió a integrarse a toda la actividad, y bueno, sabemos su libro, Fui Testigo, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay algunas cosas que son claves, o sea, lo hablábamos con alguna gente en la puerta mientras estábamos esperándolo, Aurelio. Aurelio era el referente reconocido en cualquier marcha. Entonces yo le contaba que los periodistas teníamos una razón también para dar eso, porque lo primero que en una marcha buscan los periodistas o la gente de seguridad es al tira. Es al milico que está sacándole fotos a los que están haciendo la marcha. Entonces cuando Aurelio se subía a una columna y estaba sacando ahí, o se subía a una escalera, o lo veías desde un balcón sacando todo el mundo, a un árbol o lo que fuera, a una camioneta, a un camión, todas esas cosas que Aurelio solamente hacía, todo el mundo hacía, ahí está, el fotógrafo, no, es Aurelio. No se preocupen, es Aurelio. Y eso generaba un reconocimiento que era lo anti de lo otro que estaban buscando, que era quién era el de la inteligencia que nos venía a sacar las fotos. Aurelio es un maestro, no solo en la fotografía, sino en la vida, y yo tengo el placer de ser amigo de él. Yo creo que no queda por decir mucha cosa de Aurelio, creo que lo mejor es que Aurelio también lo cuente una vez que pueda hablar y que Rafael le entregue este merecido trofeo que hace un año prácticamente que lo estaba esperando. Rafa. Bien. Bueno, Aurelio, para nosotros es un gran honor tenerte acá en esta sala que tiene tu nombre. Y bueno. Qué hermosura. Gracias, doctor. Muy complicado. Merecido. ¡Bravo! Bueno. ¿Y ahora qué hago? Ahora te toca a vos, Aurelio. Gracias. Bueno. ¿Qué les puedo decir yo? Hablar de uno mismo, la verdad que no me gusta. Entiendo de que muchas veces el afecto, el cariño, hace que digamos cosas muy bonitas que llegan al alma cuando explica o dice, mira, Aurelio hizo aquello, lo otro, lo de más allá. Y yo, muchas veces la gente piensa, pobre Aurelio, mira todo lo que hacía. Y yo les puedo asegurar que de pobre Aurelio, por eso nada. Porque la verdad, que cuando me tocaba ir a cualquier lugar, muchas veces eran lugares complicados, vamos a entendernos. Pero nunca fui diciendo, pero caramba, tengo que ir, decía otra palabra yo, pero igual, tengo que ir a hacer esa nota que es complicada, pero les puedo asegurar que no, sinceramente, no me hacía problema, no era complicado, era una alegría estar allí, porque aquellos obreros y obreras
porque ustedes digo, me lo demostraron 1000 veces. Yo les puedo asegurar que cuando el momento más oscuro de nuestra historia, cuando el golpe de Estado, que nos tocó, hay por ahí una nota que dice, con la cámara al hombro, fábrica por fábrica, caminando, hay algo de verdad en eso, pero también había alegría de caminar, pero lo que yo vi en esas fábricas textiles, en la enseñanza, en la salud, donde la mujer es mayoría, vi la firmeza de esas mujeres, digo, muchas de ellas, porque nosotros los hombres, cuando salimos, los hijos se los dejamos a las mujeres, los deberes de los niños a las mujeres, los mandados a las mujeres, pero lo que yo vi, que esas mujeres con hijos pensando que estaban con el abuelo o con el vecino y se mantenían firmes dentro de las fábricas protestando contra el golpe o manifestando, digo, fue de un heroísmo. Yo digo, algún día habrá que hacer un monumento a la mujer uruguaya por su heroísmo. Cuando nos tocó estar en el exilio y nos preguntaban cómo era el uruguayo, y yo le tenía que contar, y naturalmente al contarle eso me tenía que venir el mate, y la gente no sabía lo que era el mate. Entonces yo lo que le decía, bueno, el uruguayo es un hombre pacífico, pero que no le toquen, digo, su tema, o sea, la libertad, el derecho a tener un salario digno. Ahí el uruguayo la pelea, y las uruguayas la pelean. Digo, y aunque a él le gusta ir a la Rambla y a tomar mate, ¿y qué es el mate? Bueno, el mate es tal cosa, yo le tendría que contar. Y esa es la realidad. Yo, fíjense, acaba de decir el compañero, es verdad, yo llegué acá un 14 de noviembre del año 52, por casualidad, porque me hice una travesura, pero lo bueno de todo eso, que yo cuando llegué al Uruguay, llegué el mismo día, 14 de noviembre, el mismo día que cumplí 22 años. Y una vez, una revista soviética me sacó un artículo sobre mí, y me sacó 22 años, porque dijo, es como si hubiese nacido en el Uruguay. O sea, me resultó fabuloso, así que en vez de tener ahora 91 años, tengo 71. Así que ya ven ustedes la ventaja, sinceramente, el recorrer, el ir a la fábrica, cuando me tocaba ir a Bella Unión, en aquello, porque el Uruguay es una cosa Montevideo, y otra cosa es el interior, y otra cosa más el interior para allá, es otra cosa. Y cuando me tocaba ir a Bella Unión, o a los remolacheros, que me disfrazaban de peludo para entrar a la remolacha con la máquina escondida, pero para mí era una alegría, era una aventura, sinceramente me sentía realizado, o sea, el estar ahí disfrazado, que nadie no me conocía ni yo mismo, y sacar las fotos de ese trabajo duro, muy duro. Digo, realmente siento que he sido un privilegiado, sinceramente, puedo decir, como dice esa canción, gracias a la vida, pero yo digo, gracias a que me pasaron cosas, digo, de las cuales las llevo, las llevo dentro de mí. Cuando se habla de esos negativos escondidos, de cuando el golpe de Estado y había que esconder esa historia nuestra, muy nuestra, y se escondieron, y bueno, y ahí quedaron en un lugar imposible. Yo salgo al exilio en el 76 y cuando regreso aquello había desaparecido, no había absolutamente nada, había habido reformas, y como siempre el trabajador es con más cuando tiene cabeza política, y esa solidaridad, aquellos hombres que subieron allá arriba para reformar lo que tenían que reformar en el edificio Lapido, y vieron en un rincón oscuro, vieron un montón de latas allí, y dijeron, ¿esto qué es?
y la agarraron, las latas, lógico, si alguien sube a un lugar donde nadie va, donde casi se entra gateando y se encuentra con una cantidad de latas, lo primero que piensa esto será un tesoro. Pero cuando la agarraron aquellas latas, me lo contó el compañero, la persona que lo encontró. Dice que cuando la agarró, las latas pesaban, no eran latas vacías. Y cuando la movió, sonaba, había algo adentro. Y cuando la abrió, dice, no fue una desilusión, pero eran negativos. Y ese hombre, en vez de entregarlo, lo escondió más todavía. Él mismo me contaba que estando trabajando en eso se presentaron 2 oficiales de policía de particular y le dijeron, mire señor, si usted encuentra algo, él pensó que era por asunto armas, pero él había encontrado lo negativo. Si usted encuentra algo que no es lo normal, usted nos tiene que avisar. Y el hombre, y cuando fue a la casa le dijo a la mujer, dice, voy a traer los negativos a casa, con la mujer, si lo trae te mato. Entonces agarró el hombre y lo tiró por un ducto y quedaron ahí. Y yo cuando llegué del exilio, me cuesta decir exilio, yo dejo el exilio para los escritores, para los políticos, pero yo un pobre fotógrafo, exiliado, sí, tuve que irme, porque me detuvieron en el 76, me soltaron, me vinieron a agarrar otra vez, pude escapar, y bueno, la cosa fue que cuando regresé, digo, no estaban, pero no está, digo, la vida, yo decía, esto no se puede perder. Y preguntaba y nadie sabía. Y allá un muchacho llamado Quique, que me iba a hacer un homenaje como fotógrafo, no por bueno, sino por los años de fotógrafo. Iba a hacer un homenaje en la intendencia. Y la verdad es que yo decía, pero ¿por qué no me tienen por qué hacer este tipo de homenaje? La cosa fue que por ese homenaje apareció un muchacho llamado Quique que dijo, señores, yo sé dónde están los negativos. Y ese era un niño entonces en aquel entonces, como todo niño travieso, iba a los lugares donde no tenía que ir, se subía por allá arriba en un lugar imposible, que donde yo me subí un 6 de julio del 73 para esconder los negativos. Él subía allá arriba, se encontró con una latita con negativo, y cuando la abrió, resultó un muchacho inteligente además. Lo abrió, dice, estos son fotos, miraba, dice, son fotos de algún diario. Y entonces cuando iban a hacerme ese homenaje, dice, esta foto es de este señor que trabajaba en el Popular, no mío, sino del Popular. Dice, entonces dice, yo sé dónde están esos negativos. Y estaba en un ducto de ventilación, donde para recuperarla, o sea, para rescatarla de ese lugar casi imposible, porque él dijo, es muy difícil porque es un ducto estrecho, pero igual nos inventamos. Es más, a mí por todo este tema me invitaron una vez ahí por allá, por las Europa, como dice alguna gente, y estando en Francia había una exposición, y yo le dije, me preguntaron, ¿cómo pudieron recuperar los negativos? Y yo le dije, mire, con tecnología de punta. Dije yo, los franceses quedaron con los ojos abiertos. Dije, pero ¿cómo fue? Digo, sencillo. Con una piola y un imán, lo largamos. Me querían matar a aquellos franceses. La cosa fue que las latas esas se pegaban al imán. Y ahí salió la primera lata, que yo la había dejado brillante, eran como de plata aquellas latas. Y cuando salieron todas herrumbradas, todas llenas de óxido. Y cuando la agarré, sinceramente me temblaban las manos. Y no la podía abrir. La humedad había cerrado la tapa. Pero fue algo mágico, porque la humedad tenía que haber destruido esos negativos. Y la humedad, al sellar la lata, lo salvó. Es más, cuando la pudimos abrir, y yo me encuentro con rostros de mis compañeros, sobre todo recuerdo, por la buena relación que siempre tuve con él, el compañero Ismael Weinberger, que hacíamos notas en el cerro. Y lo ve Ismael haciendo una nota en la puerta del Nacional. Y no lo podía creer.
y estaba tan flamante como hacía casi 34 años que se había escondido. Y yo dije, y digo que fue algo mágico, aunque una vez estando en Tacuarembó, estaba el arzobispo de varias zonas de Montevideo, Mercedes, Colonia, algo más, y yo dije, fue mágico, y sentí que me codeaban, me dieron casi en el codo, y me dijo, fue un milagro, me dijo este señor. Pero, bueno, y estas cosas, la cosa es que esta historia nuestra, digo, está ahí, no nos la podrán borrar, esos negativos están ahí, pero además tuvimos la inquietud de hacer, son 70.000 imágenes, vale un poquito, pero con unas cuantas hicimos un libro, luego otro, y entonces me entero de que profesores o maestros muchas veces dan clase, con el libro en la mano le enseñan a esos chicos de 14 o 15 años lo que fue aquel Uruguay y cómo se luchó para reconquistar lo que nos habían robado. Y esa es nuestra historia, nuestra mejor historia. Yo agradezco realmente al movimiento de justicia y de derechos humanos de Brasil, al amigo Jair, a Marquinhos. Además yo viví en Brasil 3 meses, en el año 54, me fui a pasear por allí, estuve en la bonita ciudad de Río. Yo falaba portugués más o menos, pero me pasaba. La cosa es, digo que todas estas cosas, toda nuestra historia, toda nuestra historia, digo, está en parte de nuestra historia al menos, de años muy difíciles, porque es la historia de ese movimiento obrero indoblegable, esa historia donde se creó la Central de Trabajadores, donde se crearon las fuerzas políticas, como, por ejemplo, como el Frente Izquierda, la Unidad Popular, el Frente Amplio, y todo eso, esa historia están ahí en imágenes, eso es nuestra historia. Por lo tanto, agradezco a la vida que hayamos podido, digo, encontrarla, recuperarla y editar algunos libros para para que se tenga y para que los profesores y mucha más gente puedan mostrarla diciendo, esto fue el Uruguay. Le agradezco su presencia, le agradezco al movimiento de justicia y derechos humanos, a mi amigo Roger, que es un exagerado, pero igual, debe ser hijo de andaluces. Y bueno, entonces, es así. Muchas gracias y a las órdenes. Gracias. Obrigado, gracias. Tenés que darle el beso como la Gracias. A escultura é a autoria do uruguaio